Y ahora, si te parece, Ángela, llega el momento de acercarnos hasta el Museo de Guadalajara, porque desde mañana mismo y durante los próximos meses, concretamente hasta el 11 de mayo, se van a vivir allí, como decimos, una serie de conferencias que bajo el título de Entre gabinetes y museos, la exposición como siglo de identidad, se pretende unir el coleccionismo y la evolución. Todo ello, como decimos, será durante los próximos meses, concretamente hasta mayo, y será mediante 5 conferencias que se encargarán pues, de dar expertos en esta materia. Para entrar ya en profundidad en estas conferencias, ya tenemos precisamente al otro lado del Zoom a Fernando Aguado. Él es director del Museo de Guadalajara y ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué consisten exactamente estas conferencias? Bueno, como bien decía, es un ciclo formado por 5 conferencias que empezamos el jueves 23 de febrero y nos va a llevar hasta el 11 de mayo. Es un ciclo que hacemos gracias a la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, su departamento de arte, y a la Junta de Comunidades, por supuesto, que es la gestora del museo, y como es habitual con la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Los ciclos de conferencias son una de las actividades más definitorias o bueno, pues que tienen mejor acogida de las que realizamos en el museo, y con las que pretendemos divulgar el conocimiento que se genera en torno al museo, a sus colecciones o al patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Pero en este caso hemos querido ampliar un poco más el foco, contar con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, que bueno, pues ellos, a través de un proyecto I+D, miradas cruzadas, coleccionismo Habsburgo y nobiliario entre España y el Imperio, siglos XVI y XVII, se llama de esta manera bueno, pues, tan compleja este trabajo de investigación, y le vamos a divulgar entre nuestro público. Vamos a hablar de museología, vamos a hablar de coleccionismo, que bueno, pues es la razón de ser de museos como el nuestro. Y ampliando este foco, pues vamos a acercarnos a artistas tan conocidos y tan reconocidos como el Bosco o Sorolla, el coleccionismo en las colonias americanas, es decir, bueno, pues un tipo de coleccionismo quizá más exótico, menos tradicional, o el coleccionismo de la familia, o sea, de la Casa del Infantado, ¿no? Que tan cerca nos toca, porque bueno, pues ocupamos lo que fueron sus casas principales en Guadalajara, pues desde hace años en el Museo de Guadalajara, bueno, sin olvidar una reivindicación importante, y es el papel de las mujeres en el coleccionismo, en este caso ejemplificado por el que desarrollaron las damas de la Casa de Austria, y que se conservan muchas de las colecciones, de las pinturas que ellas pudieron comprar en el Museo del Prado. Enseguida entraremos en profundidad por ser uno de estos temas que ya ha comentado, el papel de la mujer, pero antes de entrar en profundidad, ¿por qué se ha optado, por qué se ha elegido por el coleccionismo albúrgico en esta, como decimos, en este ciclo de conferencias? Bueno, pues era una manera bueno, pues, de difundir una investigación que, bueno, no es la de nuestro entorno más cercano, en el de nuestra provincia, que es un poco pues la materia que trata nuestro museo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues todo museo, como os comentaba antes, se basa en unas colecciones. Ese punto de arranque del coleccionismo, y después de los museos, es toda esta labor de protección, de mecenazgo y de coleccionismo que realizaron los reyes y la aristocracia. Bueno, dentro de las diversas casas que han ido pasando, de los diversos eh, eh, casas dinásticas, linajes dinásticos en la monarquía española, pues quizá el que más se destacó por esta labor de coleccionismo fueron los Habsburgo. Bueno, pues hemos aprovechado esta sinergia, esta colaboración, o esta ayuda de la Universidad Complutense, para acercar a nuestro público a todas estas realidades. Se trata, en definitiva, pues de hablar
de historia del arte, de hablar de patrimonio, de coleccionismo, de museología. Y bueno, pues vamos a tener el placer de recibir a alguno de los, los profesores o de los investigadores más reputados pues de España, como es Fernando Checa Cremades, hoy catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, es director del Museo del Prado, entre otros cargos. O bueno, pues el propio director del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense, como es Matteo Mancini, junto con otros profesores de otras universidades españolas, como la Universidad de Murcia o la Universidad Jaume I de Castellón. Pues vamos a hablar pues de todos estos temas que seguro que serán del interés de la gente que se acerque a verlo. Buenos días, Fernando. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Es la primera vez que se celebran los ciclos de conferencias o ya ha habido más ediciones? Bueno, ciclos de conferencias en el museo se llevan realizando desde hace ya muchos años. Tuvimos ahí el parón obligado de la pandemia y nos está costando un poco retomar esa costumbre, ¿no? Prácticamente todos los jueves del año pues, se celebraban conferencias en el museo a través de la asociación. Había otros ciclos que bueno, pues la idea es mostrar toda la investigación que generamos desde el museo, puesto que somos un centro de investigación, o en torno a nuestras colecciones o en relación al patrimonio cultural de la provincia de Guadalajara. Sí, es la primera vez que colaboramos con la Universidad Complutense. ¿Cómo surge? Bueno, pues surge de una serie de conversaciones, pues de colaboraciones que tenemos, de presentaciones de libros, de investigaciones que han hecho ellos. Y bueno, pues decidimos pues, colaborar de tal manera que bueno, pues ellos tengan un foro donde presentar sus investigaciones y nosotros pues una colaboración más en las que bueno, pues acercar a ese conocimiento a nivel divulgativo, ¿no? de la investigación y del conocimiento que se va realizando en torno a la historia del arte en nuestro país. Muy bien, pues hecha ya esa presentación de este ciclo de conferencias, vamos ahora ya, si le parece, Fernando, a desglosar un poquito cada una de las 5 conferencias que se van a producir durante estos días. Y vamos a comenzar por la que se va a celebrar mañana mismo, que como bien ha dicho ya, será a cargo de Fernando Checa y será con la exposición dedicada de Jerónimo Bosco y la pintura del Renacimiento. Uh-huh. Sí, pues empezamos este jueves con una conferencia inaugural, quizá pues la figura más conocida, más reconocida bueno, pues del programa del ciclo sea la de la figura de Fernando Checa. Fernando Checa ha comisariado, bueno, aparte pues de numerosos estudios, ha comisariado una exposición temporal que se va moviendo por toda Europa sobre Jerónimo Bosco, bueno, pues uno de los artistas flamencos que bueno, pues, más repercusión ha tenido en nuestra historia del arte, una de las figuras más importantes de las que bueno, pues se pueden contemplar hoy en el Museo del Prado y que más se ha exportado bueno, pues, a nivel europeo en relación a nuestro coleccionismo, bueno, pues, a la conservación de pinturas. Nos va a servir para hacer la presentación del ciclo. Antes de la conferencia tendremos el acto de presentación, donde vamos a tener el placer de recibir, como os decía, al director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense y bueno, pues a los directores respectivamente del proyecto de investigación y del ciclo de conferencias, que son Raúl Romero y Santiago Arroyo. El primero, bueno, pues un conocido colaborador de nuestro museo, que bueno, pues también ha intervenido como autor
bueno, pues uno de las herramientas que tiene el Museo de Guadalajara para difundir el conocimiento que se genera y la investigación que se genera, que es el boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Pues, bueno, pues tanto Raúl Romero como otro de los intervinientes, en este caso el 9 de marzo, Ángel Rodríguez Rebollo, pues ya han colaborado con nosotros en numerosas ocasiones. Esa será, como bien has comentado, la primera conferencia, sin duda algo muy interesante por lo que acabas de comentar, el estilo que tenía el Bosco, ese estilo además de imaginería, con esas pinturas tan finas que dejaban incluso ver el fondo y que sin duda, pues a mí personalmente es una de las que más me llama la atención. Obviamente todas tienen muy buena pinta y vamos con ella, vamos a desglosar esa segunda ya conferencia, si le parece. Pues continuamos el 9 de marzo con Ángel Rodríguez Rebollo de la Fundación Universitaria Española y que nos va a hablar de las colecciones de la Casa Ducal de los Infantados. Bueno, pues va a hacer un recorrido desde, bueno, pues toda la historia de estos grandes mecenas y coleccionistas que fueron los duques del Infantado en sus casas principales, que fueron bueno, pues el Palacio del Infantado, que hoy sirve de sede al Museo de Guadalajara. Ángel lleva años investigando sobre este coleccionismo. Ha analizado toda la documentación, sobre todo la testamentaría de los duques, en el que se desglosa pues todas las colecciones, todos los bienes que hay en la casa, bueno, pues para que sean legados a su sucesor. Y en estos inventarios lo que se ve pues, es todas las piezas que tenían los duques. Fundamentalmente eran obras de artes plásticas como hoy las conocemos, pinturas, esculturas, tapices, pero no solamente se quedaban en eso. La aristocracia en aquellos momentos coleccionaba ingenios mecánicos. Tenemos en los inventarios, por ejemplo, relojes. Eran grandes coleccionistas de armas que, bueno, pues para un aristócrata les daba muchísimo prestigio. La armería de los duques del Infantado no tenía nada que envidiar, incluso yo creo que superaba las colecciones de armas de los reyes de España. Y bueno, pues estuvieron tanto en el Palacio del Infantado como en el Palacio del Cardenal Mendoza. También hay descripciones de cronistas de la época que bueno, pues nos muestran todas esas armas que iban reuniendo los duques. Y eran grandes bibliófilos. También tenían unas bibliotecas extraordinarias, que eran elementos no solamente de prestigio por el coleccionismo, sino también, bueno, pues de erudición bueno, científica, literaria, y por el que pasaron, pues penetraron, ¿no? las ideas, por ejemplo, del humanismo renacentista. Pues en la biblioteca de los duques del Infantado había muchas de estas obras de los grandes humanistas renacentistas italianos. Y bueno, la tercera conferencia, si no me equivoco, es a cargo de Inmaculada Rodríguez a finales de marzo. Efectivamente. Bueno, pues hablamos de otro tipo de coleccionismo, que es lo exótico, lo raro, lo maravilloso, que bueno, incluso todas estas galerías de colecciones de cosas extrañas, entre comillas, ¿no? Para aquella época, eran denominadas como cámaras de las maravillas, ¿no? Son los gérmenes, insisto, de lo que siglos después serían los museos. La conquista y colonización de América pues fue una fuente inagotable pues de objetos que iban llegando a la metrópoli y bueno, pues conquistaban a quien lo visitaban y lo podían contemplar. Pues todos esos objetos raros, ¿no? Hablaban de otro mundo, de otra naturaleza, de otras, bueno, tipos humanos, especímenes naturales.
y bueno, pues en esta conferencia muchas de estas colecciones pues, se pueden ver en el Museo de América o en otras colecciones, públicas y privadas actualmente en España. Y bueno, pues la profesora Inmaculada Rodríguez nos hablará de todo esto. Esa ha sido la tercera conferencia en la que acabamos de hablar de ella. Y ahora ya sí vamos ya con la cuarta, una que se va a celebrar el 13 de abril y que precisamente ya hemos mencionado, mejor dicho, ya ha mencionado Fernando en la presentación. Vamos, estamos hablando de Joaquín Sorolla. Sí, nada más y nada menos que Joaquín Sorolla, y además en un año de centenario. Luis Alberto Pérez, que es conservador en el Museo Sorolla, no nos va a hablar tanto del personaje, del artista, de Joaquín Sorolla, sino del papel de las exposiciones temporales en la estrategia del museo. Una de las funciones fundamentales y tradicionales de los museos está la de coleccionar, la de conservar, por supuesto, investigar, pero también está la función de exhibición, la de mostrar las exposiciones temporales. Y no es algo casual, los museos no somos contenedores de exposiciones que vienen de una forma poco preparada o improvisada, ¿no? Sino que es una estrategia importantísima que lo que busca además pues es apoyar todo el objetivo del museo, mostrar las colecciones, compararlas con las de otros museos y mantenernos en cartel, que la gente pues acostumbre a visitar y vea las novedades en cuanto a investigación, en cuanto a medios también de exposición, ¿por qué no? Y eso es lo que nos va a hablar Luis Alberto, ejemplificando en el museo donde trabaja, que es el Museo Sorolla, que como todos saben es un museo estatal que se encuentra en Madrid. Y bueno, ya se clausura el ciclo el 11 de mayo con un tema muy interesante sobre las colecciones de las mujeres de la Causa de Austria en el Museo del Prado. Uh-huh. Efectivamente, Noelia García, profesora en la Universidad de Murcia, ha hecho un trabajo precioso en el Museo del Prado. Incluso, la gente que visite el Museo del Prado o haya visitado el museo en los últimos meses, habrá visto cómo se ha implementado incluso un recorrido especial en torno a esta investigación a través de QRs o también guías de mano. Podemos hacer este recorrido. Las mujeres, sobre todo pues las mujeres con poder, como fueron pues todas las que pertenecían a esta familia de la Casa de Austria y otras muchas aristócratas, jugaron un papel fundamental dentro de la protección del mecenazgo, es decir, que encargaron muchas obras de arte y también las compraron, las coleccionaron. Lo que ha hecho Noelia es un recorrido por muchas de estas piezas que se deben al impulso directo femenino. Y hay un recorrido a través de las salas que nos dan las claves, ¿no? de este mecenazgo y de todas estas obras de arte. Yo creo que es el broche de oro a un ciclo de conferencias que nos hablan de coleccionismo, nos habla de museos y nos habla de la exposición, de la exhibición como un signo de identidad, como un objetivo fundamental de los museos, y que seguro que nos va a enseñar y que nos va a descubrir muchas cosas durante estos meses. Así es, con esta ya última conferencia se pone el broche a este ciclo de conferencias que comenzará mañana mismo y que durará hasta el próximo 11 de mayo, pero esto no acaba aquí, sino que también incluso de forma paralela, media hora antes de cada una de las 5 conferencias, se va a poder visitar otros ámbitos distintos que forman parte del Museo de Guadalajara.
Eso es. Bueno, pues dentro de este ciclo nos hemos planteado bueno, pues que tuviera bueno, pues un carácter no solo de divulgación, sino que tuviera fuerza, que tuviera mucho contenido pedagógico. Bueno, los alumnos de la Universidad Complutense que se matriculen en este ciclo, bueno, pues se le va a reconocer como créditos de libre configuración. También ha sido incluido por la Delegación de Educación, Cultura y Deportes para los profesores de primaria y secundaria de la provincia dentro de sus ciclos formativos, de su ciclo de formación al profesorado. Bueno, pues añadimos una tercera pata que bueno, este objetivo pedagógico que nos planteábamos, enseñando, mostrando, bueno, pues media hora antes de iniciarse las conferencias, 5 alumnos de la Universidad Complutense, 5 doctorandos, van a constituir determinados grupos y van a enseñar bueno, pues obras y conjuntos de obras del Museo de Guadalajara, insistiendo en esa idea general del ciclo de conferencias, que es el coleccionismo y la exposición como signo de identidad, insistimos. Bueno, pues van a mostrar durante aproximadamente 20 minutos pues las claves de estas piezas. Una vez concluido se va a hacer a puerta cerrada, es decir, yo creo que es un elemento de interés muy importante dentro del ciclo y bueno, pues luego inmediatamente después se iniciará las conferencias en el salón. Para participar en esta primera parte, bueno, pues por cuestiones organizativas dentro de la sala, como os decía, se harán a puerta cerrada. Sí que pedimos inscripción enviando un correo electrónico y bueno, el resto es acceso libre hasta completar aforo. Bueno, pues ya hemos desglosado este ciclo de conferencias que comenzará mañana mismo. Tendrá 5 conferencias, como ya hemos desglosado, durante todos estos próximos meses, concretamente hasta el próximo 11 de mayo. Recordamos el título de esta cicloconferencias: Entre gabinetes y museos, la exposición como signo de identidad, que organiza el Museo de Guadalajara y el proyecto I+D Miradas Cruzadas. Simplemente, pues Fernando Aguado, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que está muy liado con todos los preparativos de este ciclo de conferencias y simplemente desearle que todo vaya genial y mucha suerte. Muchísimas gracias. Un placer atenderos. Gracias. Gracias.